Aquí, por ejemplo, arranca con algunas preguntas. La verdad, si existe la verdad, cómo se determina, si solo hay un tipo de verdad, si puede cuantificar la verdad y si importa la verdad. Bueno, estas preguntas van, digamos, formuladas porque está muy de moda hoy en día, sobre todo con algunos filósofos oficialistas que intentan negar que exista algo como la verdad. Si habrán visto algún video de Darío Zeta y otros por el estilo, están negando constantemente de que la verdad exista sin ninguna base teórica y sin poder demostrar que esto sea así. Pero bueno, ha quedado en la cuestión, digamos, colectiva, esta idea de que la verdad no existe. Entonces tenemos que empezar a pensar qué es la verdad como para refutar esa postura. Entonces primero lo que hay que decir es esto: justamente, si la verdad no existiera, entonces no podríamos hacer ciencia, porque ¿de qué sentido tendría hacer ciencia si no hay verdades? ¿Qué estaríamos conociendo? O nuestro conocimiento no sería verdadero, y si no es verdadero no estaríamos describiendo nada de la realidad o de las cosas que existen. Entonces esa postura no tiene sentido. La cuestión es preguntarse qué es la verdad y luego dilucidarla. Entonces por eso está esta primera aproximación de si existe la verdad o no, porque hay muchos negadores seriales que hoy en día piensan que la verdad no existe. Todo esto parte del señor llamado Michel Foucault, que cree que la verdad es solamente una especie de discurso, de relato de parte de los poderes fácticos, digamos, ya sea Estado, sea capitalismo, sea cualquier institución social, incluso dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entonces surge esta cuestión de que la verdad es un sistema de procedimiento ordenado con la finalidad de producción, regulación, que es muy común en ciencias sociales. Seguramente habrán leído un montón de cosas de esas en su formación. Sin embargo, lo que vamos a nosotros afirmar en esta clase es que la verdad existe y vamos a tratar de definirla, porque si no, no tendría sentido, como les dije, hacer ciencia. Porque no solamente necesitamos la verdad para hacer ciencia, sino necesitamos la verdad para vivir cotidianamente. Cuando alguien dice eso que me dijiste es verdadero o aquello que me dijiste es falso, estamos usando un concepto de verdad que es útil para vivir en sociedad, porque la verdad implica que alguien está acertando, digamos, en alguna cuestión, y también se puede utilizar la mentira como lo opuesto a la verdad o como lo inauténtico. Entonces el concepto de verdad, a pesar de la negación, existe y hay que dilucidarlo. Entonces podemos hablar de dos tipos de verdad que nos interesan a nosotros. Es cierto que la palabra verdad es polisémica y se utiliza de muchos sentidos. Vamos a descartar algunos sentidos que no nos interesan por ser vagos y por no ser precisos, como la idea de que la verdad es una opinión muy, digamos, muy difundida en muchos programas de televisión y demás. Esta cuestión de que una creencia subjetiva es una verdad, entonces se habla de mi verdad, tu verdad, la verdad de él. Bueno, todas esas formas de utilizar la palabra verdad no tienen sentido dentro de la semántica filosófica, porque no se sabe qué es. Entonces no lo vamos a usar, lo vamos a descartar. Puede haber otro sentido de verdad, como autenticidad. Es un poco también vago, pero lo que nos interesa a nosotros son la verdad en ciencia. Y en la verdad en ciencia, o la verdad, digamos, en el sentido de discurso científico, se pueden dividir en dos grandes ramas. Una que se llama verdad ontológica y la otra la verdad semántica, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero vamos a precisar lo que es la verdad ontológica. La verdad ontológica sería la adecuación del pensamiento a la realidad. O sea, es una relación entre procesos cerebrales y procesos del mundo externo, o también del cuerpo del sujeto. O sea, esto más o menos te dice que cuando nosotros pensamos algo y ese pensamiento es un proceso cerebral, entonces hay una cuestión ahí de un sistema material
que tiene una cierta estructura, una cierta relación, y eso que se está pensando, que nosotros llamamos juicio cuando definimos en lógica, eso puede corresponder con un estado de cosas al cual el juicio se refiere. Entonces estarías comparando procesos de la realidad que ocurren en un cerebro y adecuación, digamos, y correspondiente con sistemas materiales que ocurren fuera del cerebro. Si es que hay adecuación entre esos procesos cerebrales y el estado de cosas fuera del cerebro, entonces podemos llamarle que hay una verdad y que hay una adecuación entre hechos. Ahora, esta adecuación entre hechos no la podemos estudiar nosotros, sino que se estudia desde la neurociencia, y por lo tanto nosotros vamos a ir directamente a la verdad de tipo semántica, que es la que nos interesa. La verdad semántica, así dicha vagamente, después vamos a precisar que no es así, significa que es la adecuación de un objeto conceptual como un enunciado a la realidad. Eso sería como lo más vago que podemos decir, después vamos a precisar bien. O sea, más o menos lo que venimos diciendo, que cuando yo digo algo, eso que digo, si se adecua, si se corresponde con un estado de cosas al cual llamamos realidad, entonces decimos que es verdadero. Si no se adecua, entonces decimos que es falso. Entonces, este tipo de verdad se llama verdad semántica, porque justamente la semántica es el estudio de la relación entre signos lingüísticos y objetos extralingüísticos, que serían a los cuales designan esos signos. Y dentro de la verdad semántica hay dos tipos de verdades: las verdades formales y las verdades fácticas. Y aquí podemos ver que hay una verdad ontológica, que la dejamos de lado, no la vamos a estudiar aquí, y la verdad semántica, que estaría dividida en formal y en fáctica. Primero, la verdad fáctica no es una propiedad de la proposición. Esto quiere decir que si nosotros analizamos una proposición, un enunciado, el mero análisis del enunciado no nos va a decir si es verdadero o falso, porque justamente no está en la estructura de un enunciado esa propiedad. Entonces, la verdad semántica no se obtiene analizando los enunciados, sino que es una atribución. Es una atribución que se le hace a algún enunciado de acuerdo a alguna teoría de la verdad. Entonces, la elucidación del concepto de verdad y la formulación de una teoría de asignación de verdad a proposiciones que esté de acuerdo con la ciencia es la tarea fundamental de la semántica filosófica, con lo cual queremos decir que nosotros le atribuimos verdad o falsedad a un enunciado. Entonces, esa atribución se hace desde otro enunciado que pertenece a otro lenguaje, pero lo que quiere decir es que no podemos analizar el lenguaje al cual le queremos decir que son verdadero y falso, y de ahí sacar el tema de la verdad, porque no está en el análisis del enunciado, sino está en una atribución que se le hace a una ficción que se le predica de parte desde otro lenguaje. Ahora, hay ciertas paradojas que se pueden dar dentro de este concepto de verdad. Una de las paradojas más importantes es la paradoja de Epimenides cretense. Es una paradoja que viene dándole que pensar a la filosofía desde que se la formuló en la antigua Grecia, y tiene mucho más de 2000 años, digamos, de historia, en donde decía que Epimenides hablaba en primera persona diciendo: yo soy Epimenides cretense, todos los cretenses son mentirosos y yo miento. Entonces, si mentía, decía la verdad, y si decía la verdad, mentía, y ahí estaba la paradoja. Se puede reelaborar esta paradoja como, por ejemplo, eso que dice ahí: este enunciado es falso. Si yo digo este enunciado es falso, entonces si es falso, es verdadero lo que dice. Y si es verdadero lo que dice, entonces es falso. Y cómo una cosa puede ser verdadera y falsa a la vez.
Entonces ahí tenemos nosotros una paradoja. Esta paradoja lleva a ciertos pensadores como Bertrand Russell y luego Tarski a plantear el tema de que por qué se producen las paradojas y a tratar de buscar una solución. Por ejemplo, ¿por qué este enunciado es falso? Es una paradoja. ¿Y cómo se puede evitar una paradoja? Y la respuesta es la misma, tanto de Russell como de Tarski. Lo que pasa es que Russell lo hace dentro de lo que se llama la teoría de tipos y Tarski lo hace dentro de la jerarquía de lenguajes, pero digamos la solución lógica es la misma. Por ejemplo, si yo digo este enunciado es falso, lo que estoy haciendo es una autorreferencia, o sea, estoy diciendo que este enunciado es falso y estoy diciendo de sí mismo, el enunciado dice de sí mismo que es falso. Entonces, toda paradoja es una autorreferencia. Podemos cambiar ese enunciado a todos los enunciados son falsos. Y hoy otra vez tenemos la paradoja, porque ese es un enunciado y por lo tanto también sería falso. Entonces, la paradoja surge cuando desde una jerarquía de lenguaje se hace referencia a una totalidad, por ejemplo, todos los lenguajes, todos los enunciados son falsos, o hay una autorreferencia cuando el enunciado habla de sí mismo. Entonces, la solución a este problema, como les decía, o es la teoría de tipos o es una teoría de jerarquía del lenguaje, en donde para salir del enunciado debemos proponer dos tipos de lenguaje. Un lenguaje que se llama lenguaje de objeto y otro lenguaje que se llama metalenguaje. Por ejemplo, si yo digo todos los enunciados son falsos, ese enunciado se está refiriendo a una totalidad. Y esa totalidad incluye a ese enunciado, con lo cual se forma la paradoja. Pero si yo dijera desde un lenguaje superior que todos los enunciados son falsos, refiriéndome a una totalidad de enunciados que están en otro lenguaje que sea inferior, por ejemplo L1, estoy diciendo de L1 que todos los enunciados de L1 son falsos, entonces ya no estaría cayendo en la paradoja porque lo estoy enunciando desde un L2, o sea, desde un lenguaje superior, o sea, desde un metalenguaje. Entonces, desde un metalenguaje yo puedo decir todos los enunciados son falsos, refiriéndome a la totalidad de los enunciados del lenguaje 1. Entonces ahí tenemos dos tipos de lenguaje: el lenguaje de objeto, que sería el lenguaje al cual me refiero, y el metalenguaje, que sería el lenguaje desde el cual hablo o me refiero al lenguaje de objeto. Entonces, pongamos que X sea cualquier enunciado. Entonces dice si sea X perteneciendo al lenguaje N1 y la proposición L2. Un enunciado abierto en algún metalenguaje L2 tal que. Y dice, X es verdadero si y solo si Y. Pero fíjense que ahí la primera X está entre comillas. O sea que esa primera X sería un enunciado cualquiera, del cual yo estoy diciendo desde el metalenguaje que es verdadero si y solo si Y. Ya veremos qué es Y. Pero lo que hay que primero darse cuenta es que X pertenece al lenguaje de objeto del cual yo me refiero, y es verdadero si y solo si Y pertenece a un metalenguaje. Ahora fíjense que en el metalenguaje está verdadero o falso. Desde el metalenguaje yo le atribuyo verdad o falsedad a X, que sería el lenguaje de objeto. Tarski utilizaba la fórmula: la nieve es blanca si y solo si la nieve es blanca. Eso parece... Voy a dejar de compartir esto para abrir otra cosa. Compartir otra pantalla.
Bien. Les decía que Tarski utilizaba el ejemplo: la nieve es blanca si, la nieve es blanca, es verdadero si y solo si la nieve es blanca. Ahora, se dan cuenta que la primera, nieve es blanca, el primer enunciado, la nieve es blanca, está entre comillas. En cambio, el segundo ya no está entre comillas. ¿Por qué? Porque desde que decimos es verdadero si solo si la nieve es blanca, estamos en el metalenguaje. Mientras que el que está entre comillas es el lenguaje de objeto, o sea, al cual yo me estoy refiriendo cuando digo es verdadero si solo si la nieve es blanca. Y aquí se dan cuenta que la palabra verdadero aparece en el metalenguaje. O sea, estoy atribuyendo a la nieve es blanca, entre comillas, que es verdadero si y solo si la nieve es blanca. Entonces estoy poniendo una condición para que sea verdadero. Ahora voy a escribir lo mismo, pero con abstracciones para que se den cuenta a qué me refiero. X es verdadero si y solo si P. Entonces, esta estructura es la misma que la de arriba, en donde X y P son el mismo enunciado, la nieve es blanca. Pero aquí se dan cuenta que tiene distintas funciones. Cuando digo X, me estoy refiriendo que es el enunciado al cual yo estoy tratando de predicarle si es verdadero o si es falso. Y eso sería el lenguaje de objeto. Y digo que es verdadero si solo si, eso ya sabemos que es el símbolo de si solo si, P. Pero P también es la nieve es blanca. Entonces yo quiero decir lo siguiente, que X es verdadero si se cumple la condición, si y solo si se cumple la condición P. ¿Y cuál es la condición P? Si la nieve es blanca. Ahora, para saber si la nieve es blanca, yo tengo que intervenir en la realidad. O sea, tengo que ir a ver la nieve. Entonces, si veo la nieve y efectivamente confirmo que es blanca, entonces digo que X, o sea, la nieve es blanca, es verdadera porque lo he comprobado. ¿Por qué? Y porque la nieve es blanca en el sentido de P, de comprobación. Entonces, esta estructura es la estructura que utiliza Tarski para hablar de la verdad semántica. Entonces está diciendo que algo, por ejemplo, un enunciado como la nieve es blanca, se le atribuye verdad desde un metalenguaje si cumple la condición P. Entonces yo puedo cambiar de ejemplo, la estructura va a ser siempre la misma. La estructura es X, entre comillas, es verdadero si solo si P, en donde P es la condición. Entonces yo puedo cambiar y puedo decir, por ejemplo, no sé, Santiago es caluroso, y lo pongo entre comillas, es verdadero si y solo si Santiago es caluroso. Pero fíjense que el segundo Santiago es caluroso ya es la condición P. Entonces, ¿cuándo es verdadero Santiago es caluroso? Si se cumple la condición P. Y la condición P yo solamente la puedo obtener, otra vez, interviniendo en la realidad, midiendo, haciendo una media anual, por ejemplo, en donde me dice que la media anual de Santiago es 40,5 grados. Entonces, estoy de acuerdo que 40,5 grados como media anual es muy alto. Entonces digo que es verdad que Santiago es caluroso porque cumple con la condición P.
Entonces, como cumple con la condición P, le digo que es verdadero. Sí. Cuando hablamos entonces de metalenguaje, vamos a decir, como un sinónimo de decir si es que cumple la condición, algo así. El metalenguaje sería el lenguaje desde el cual vos le atribuyes verdad a otro lenguaje. Porque si vos no haces eso, caes en paradojas, como dijimos hace rato. Claro. Para no caer en paradojas, pones un lenguaje de objeto al cual te refieres y desde el cual dices que es verdadero o falso, pero ese desde el cual ya es un metalenguaje, es un lenguaje superior. Claro. Entonces el metalenguaje en este caso sería sí, solo sí. El metalenguaje está en es verdadero sí, solo sí, Santiago es caluroso. O es verdadero sí, solo sí, la nieve es blanca. Ah, bien, bien, profe, bien. ¿Cuál es el lenguaje de objeto? El que está entre comillas. Claro. Por eso aquí yo pongo X, comillas, es B, es verdadero. Fíjense que B está en el metalenguaje, no en el lenguaje de objeto. Sí, solo sí, P. Claro, profe, ahí justo las comillas tienen un uso diferente al que es muy común del sentido figurado, digamos. Aquí se refieren exactamente a la realidad o al objeto. No, se refiere a que es un lenguaje que está diferenciado de otro. Sí, sí, sí. Es como uso y mención. Cuando vos dices, por ejemplo, voy a poner más abajo, ahí. Si vos dices, el gato es peludo, ahí tienes que peludo es una propiedad de gato. Entonces estás cualificando al gato diciéndole que es peludo. Y gato es una palabra que refiere a un objeto, al gato, digamos, de la realidad. En cambio, si yo digo gato es bisílaba, ahí ese enunciado compuesto ya está entre comillas gato. ¿Por qué está entre comillas? Porque yo me estoy refiriendo a la palabra gato y no al gato de la realidad, sino a la palabra gato. Entonces lo pongo entre comillas. ¿Y qué digo de la palabra gato? Que es bisílaba. Entonces aquí es bisílaba, está en otro lenguaje. Desde el metalenguaje digo que gato es bisílaba. ¿Se entiende eso? Porque para que yo diga gato es bisílaba, tiene que haber un lenguaje desde el cual yo digo que es bisílaba gato, pero me estoy refiriendo a la palabra gato, ¿bien? No al gato con patas, sino a la palabra. Entonces la propiedad bisílaba es una propiedad que se atribuye desde un metalenguaje a gato. Bueno, así como se atribuye bisílaba, yo también puedo decir gato es negra. Y estoy diciendo que la palabra gato es negra. ¿Bien? O puedo decir gato es minúscula. Y otra vez, la palabra gato es minúscula. Entonces, desde un metalenguaje yo puedo decir que es bisílaba, negra y minúscula. Desde un metalenguaje. Bueno, lo mismo está arriba. Desde un metalenguaje yo puedo decir que es verdadero o es falso un enunciado como la nieve es blanco, cualquier cosa que ustedes pongan en lugar de X. Entonces, en lugar de X, usted pone un enunciado cualquiera y le aplican esta fórmula y se van a dar cuenta que sucede lo mismo. Ustedes pueden decir lo que quieran aquí en X. Entonces van a decir, X es verdadero, sí, solo sí, P. En donde P vuelve a ser el mismo enunciado de X, pero desde otro lenguaje, desde el metalenguaje. Y aquí en este caso cumple con lo que se llama la condición P. ¿Se entiende? Sí, pero... Dígame en cualquier enunciado. Vamos a poner un enunciado que no sepamos si es verdadero o falso. No sé, a ver. Plutón tiene
oro eso no sabemos, puede ser una hipótesis. Yo puedo plantear que Plutón tiene oro. Es verdadero si y solo si, ¿qué cosa? Plutón tiene oro. Claro, Plutón tiene oro, pero fíjense, ya estamos en el metalenguaje. Estoy diciendo, si se cumple la condición P, que es que Plutón tenga oro, entonces Plutón tiene oro desde el lenguaje de objeto, es verdadero. Ahora, ¿cómo sé si Plutón tiene oro? Tendría que ir a Plutón y buscar el oro, ¿que no? Y si voy al planeta y no encuentro nada de oro, entonces digo, no se cumple que Plutón tiene oro, por lo tanto, Plutón tiene oro es falso. Pero lo que aquí yo quiero que entiendan ustedes es que tenemos un lenguaje de objeto y tenemos un metalenguaje. En el metalenguaje está la propiedad de verdadero, ¿ven? Si cumple la condición P. Entonces, desde el metalenguaje le atribuyo verdad o falsedad al lenguaje de objeto. ¿Queda claro? Sí, profe. Lo que no me queda claro es si, por ejemplo, en el enunciado de arriba donde dice gato es bisílaba, ¿no? Sí. Ahí ya no hace falta poner es verdadero sí, solo sí. No, porque yo no estoy hablando de verdad. No estoy hablando de la propiedad de verdad, estoy hablando de la propiedad de bisílaba. Pero yo puedo hacerlo, mirá. Por ejemplo, gato. Puedo hacer lo siguiente. Si quiero transformarlo en propiedad de verdad. Gato es bisílaba. Es verdadero. Sí. Y solo sí. Gato es bisílaba. Y ahí se está transformando esto en una propiedad de verdadero o falso. Pero yo solamente puedo predicar de un metalenguaje que es verdadero o falso. No, también puedo predicar si es bisílaba o no. También puedo predicar si es negra o no. También puedo predicar si es minúscula o mayúscula. Quiero decir que bisílaba es una propiedad que se puede predicar de una palabra en este caso. Ahora, acordate que verdadero o falso no se pueden predicar de palabras, sino que se predican de enunciados. Entonces yo tengo que transformar esto en un enunciado y ahí lo transformo. Gato es bisílaba, es un enunciado. Y ahí sí puedo decir si es verdadero o falso. Pero si no es si gato solo, borro esto, me queda gato. Gato no es un enunciado, por lo tanto no puedo decir nada de verdad o falsedad. Ahora sí puedo predicarle si es bisílaba, si es monosílaba, trisílaba. Claro. ¿Bien? Poniendo la comilla en bisílaba ya se transforma en un enunciado. Claro, porque ahí es un enunciado. Gato es bisílaba, es un enunciado. Y eso sí puedo decir si es verdadero o falso. Bien. Pero gato no puedo decir que es verdadero o falso. Gato es un término. Y los términos pueden ser bisílabos, pero no verdaderos. O pueden ser negros. O pueden ser minúsculas, pero no verdaderos. Para que sea verdadera tiene que ser un enunciado. Como Santiago es caluroso, como la nieve es blanca, como Plutón tiene oro. Pero el ejemplo de gato es para que se den cuenta que hay dos lenguajes. Gato pertenece a un lenguaje y es bisílaba, pertenece a otro lenguaje, del cual yo le atribuyo a gato la propiedad de bisílaba. ¿Se entiende? ¿Alguien que no entienda como para salir de aquí y seguir? Bien, entonces vamos a dejar de compartir y a volver a las diapositivas. Bien.
Bien, hay distintas teorías de la verdad. Por ejemplo, está la teoría de la verdad como correspondencia, que es la que estaba viendo con esto de Tarski, la teoría de la coherencia, la teoría pragmática, el consenso, deflacionista, bla, bla. Hay muchas, pero a mí no me interesan solamente dos. Las dos primeras, la teoría de la correspondencia y la teoría de la coherencia. Así que vamos a detenernos solamente en esas, las otras vamos a pasarlas. Por ejemplo, la teoría de correspondencia tiene su primera enunciación con Aristóteles. Aristóteles dijo, por ejemplo, decir que es lo que no es falso. Y decir que no es lo que no es verdadero. O decir que es lo que es verdadero y decir que no es lo que es falso. Básicamente lo que estaba diciendo Aristóteles es que cuando yo digo una cosa, esa cosa que yo digo es verdadera si se corresponde con la realidad. Eso se llama teoría de la correspondencia. Tomás de Aquino lo rectifica diciendo un juicio es verdadero si se conforma a la realidad externa. O sea, una proposición es verdadera si solo sí corresponde a los hechos. Y ahí viene lo de Tarski que vimos hace rato. Un enunciado P en un lenguaje L1 es verdadero si solo sí P. Bien, por ejemplo, ahí tiene un ejemplo. Hay 150 personas en el auditorio. Es verdadero si solo sí hay 150 personas en el auditorio. ¿Cómo hago para saber si hay 150 personas en el auditorio? Bueno, las cuento. Aquí lo que importa es lo siguiente, que en comparación, cuando yo comparo un enunciado, como por ejemplo la nieve es blanca, ese enunciado no lo puedo comparar con un estado de cosas. Eso ya lo dije en clases pasadas. O sea, no puedo compararlo con la realidad o con un estado de cosas, porque no se pueden comparar trozos de lenguaje con cosas. Porque es como comparar un zapato con un planeta. No tiene sentido hacerlo. Entonces, cuando alguien dice que la verdad es una correspondencia entre lo que yo digo y la realidad, está simplificando la cosa y está cayendo en errores categoriales, en errores de categorías. Porque la realidad, primero que no hemos definido qué es la realidad, pero sea lo que fuera la realidad, creo que se está refiriendo a hechos o a estado de cosas. Entonces, si yo digo que la verdad por correspondencia es la adecuación entre un enunciado y un estado de cosas, vuelvo a caer en el mismo error categorial. No puedo comparar un estado de cosas con algo que sea del lenguaje. Un lenguaje, no se compara el lenguaje con un estado de cosas. Se comparan estado de cosas con estado de cosas y lenguaje con lenguaje. Entonces, hay que rectificar esto y decir que la teoría de verdad por correspondencia, en realidad yo lo que estoy comparando en ciencia son dos tipos de enunciados. Bien, enunciado contra enunciado. Y aquí sí me voy a detener un poco. Voy a volver voy a dejar de compartir y voy a volver a donde estaba escribiendo. A ver, si obtengo el enunciado que dice Plutón tiene oro, ¿cómo le llamamos a eso en ciencia? Cuando yo arriesgo algo sobre la realidad. ¿Cómo le llamamos en ciencia? Una hipótesis, profe. Una hipótesis. Entonces, Plutón tiene oro es una hipótesis. Entonces vamos a llamarle a ese tipo de enunciado hipótesis. Bien, entonces ya tenemos un enunciado, que es el enunciado de hipótesis. Plutón tiene oro, la nieve es blanca, hay 150 personas en el auditorio, hay 500 alumnos en el ICP número 1, lo que ustedes quieran sobre la realidad es un enunciado de hipótesis. Ahora, hemos dicho que para que esto sea verdadero, para que Plutón tiene oro sea verdadero, tiene que haber oro en Plutón. Bien,
Entonces usted dice, bueno, hay que ir a Plutón y buscar si hay oro. Perfecto, entonces así actúa la ciencia. La ciencia propone una hipótesis, que es un enunciado, y para saber si ese enunciado es verdadero o es falso, debo intervenir en realidad realizando una serie de observaciones, mediciones y demás, en donde si encuentro oro en Plutón, entonces le digo que el enunciado de hipótesis será verdadero. Pero no puedo comparar un enunciado con una cosa, con Plutón, teniendo oro o no teniendo oro. Eso no tiene sentido. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Tengo que viajar a Plutón y, digamos, cavar o hacer ¿cómo se llama esto? Cuando se taladra la tierra. Bueno, es un cavado, pero mucho más como extracciones de eso, hacer perforaciones y averiguar si hay o no oro. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que ir a Plutón y hacer esto. Pero yo no puedo comparar esa serie de actividades con un enunciado, porque eso no es un enunciado, es una serie de actividades. Ahora, supongamos que yo vaya a Plutón, cave, perfore, haga todo lo que sea, y al final me da que no he encontrado oro. Entonces, de ahí, ¿qué tengo que hacer? Sacar un enunciado que diga, por ejemplo, en Plutón no hay oro. ¿Ven? Entonces, ese enunciado yo lo extraje, lo formulé de acuerdo a mi intervención en la realidad. Fui a Plutón, cavé, perforé y no hay oro. Entonces, enuncio, en Plutón no hay oro. ¿Bien? Entonces, una cosa es esto, la actividad que yo realizo sobre la realidad, y otra cosa es el enunciado que yo digo a partir de lo que hice en la realidad. ¿Ven la diferencia? Una cosa es lo que yo hago en la realidad y otra cosa es lo que yo digo en base a lo que hice en la realidad. Entonces, vamos a llamarle que esto de arriba, las actividades que yo realizo para intentar averiguar si hay oro o no en Plutón, vamos a llamarle que es un conjunto de observaciones, de mediciones, de experimentos y lo que fuere, al cual le llamamos evidencia. Bien, es la evidencia que yo tengo, que yo obtuve haciendo este conjunto de observaciones. Entonces termino diciendo, en Plutón no hay oro. Ahora, en Plutón no hay oro no es la evidencia, eso es el enunciado evidencia. Es el enunciado que yo formulo cuando observé, perforé, cavé y demás y llegué a la conclusión de que no hay oro. Ahora tengo dos enunciados: el enunciado de evidencia que me dice en Plutón no hay oro, y el enunciado original que decía que en Plutón tenía oro, que era el enunciado de hipótesis. Ahora, entonces, ¿cómo se realiza la contrastación? Y bueno, tengo que contrastar el enunciado hipótesis Todavía sería inductivo, profe. No. Que encuentre una sola pepita para que... bueno, sentido. es que eso tiene... Tendría que perforar Plutón completo. Obviamente, no es inductivo. Es que la condición para que sea verdadera la hipótesis es que vos encuentres oro. No importa que encuentres 1000 toneladas de oro, porque eso sería otro enunciado. Si vos dices, en Plutón hay 1000 toneladas de oro, es un enunciado distinto, en Plutón hay oro. Bien. A vos te basta con que haya 1 gramo de oro para que haya oro en Plutón. No te dice la cantidad. Ahora, si vos propones como hipótesis que en Plutón hay 1000 toneladas de oro, es otra hipótesis distinta. Y para que sea verdadera esa hipótesis, tiene que haber 1000 toneladas de oro. Justo el otro día, profe, he visto bien utilizada la palabra hipótesis y teoría en Twitter. Un legislador norteamericano ha dicho que había 3 hipótesis del coronavirus, de cómo se había iniciado. Y decía, bueno, que una era que proviene de los animales, la más probable aún. Otra que ha sido
una tercera que decía que se iba accidental. Decían, no son teorías, son hipótesis. Así que ahí me acuerdo de usted. Bueno, ahí tienes. Entonces, aquí tenemos, miren claramente que el enunciado de hipótesis se contrasta con el enunciado de evidencia. No se contrasta con la realidad, ni con el estado de cosas. Se contrasta con un enunciado de evidencia que es obtenido a partir de la evidencia, a partir de mi intervención en la realidad. Y ahí sí, enunciado contra enunciado, se puede comparar. Ahora, en este caso, ¿el enunciado de hipótesis es verdadero o es falso? Falso, bueno, profe, no he encontrado oro en... Y bueno, Plutón tiene oro, era el enunciado, ¿que no? Hipótesis. ¿Y cómo decía el enunciado de evidencia? Plutón no tiene oro. Por lo tanto, no hay correspondencia entre el enunciado que viene de la evidencia y el enunciado que yo propongo como hipótesis. Y si no hay correspondencia, digo entonces que Plutón tiene oro es falso. Si yo lo quiero llevar a la formulación de Tarski, diría Plutón tiene oro es verdadero si y solo si Plutón tiene oro. Pero como yo ya investigué y me dio que el enunciado de evidencia me decía que no tenía oro, entonces Plutón tiene oro, ¿cómo es? Falso. Entonces la hipótesis es falsa. Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendan ustedes cuando yo les pregunto verdad por correspondencia. Cuando digo, ¿qué es la verdad por correspondencia en ciencia? No me tienen que decir, bueno, es cuando hacen una intervención en la realidad y hacen un experimento. Eso no me importa. No me importa eso. Yo quiero que vayan a la cuestión lógica. Esto que estamos viendo, que es, ¿qué están haciendo verdaderamente los científicos cuando dicen que un enunciado o una hipótesis es verdadera? Lo que están haciendo es contrastar, comparar dos tipos de enunciados. Un enunciado de hipótesis y un enunciado de evidencia que viene de si las intervenciones en la realidad. Si esos enunciados, los dos, concuerdan, coinciden, se corresponden, digo del primero, del enunciado de hipótesis, que es verdadero. Si no concuerdan, no se corresponden, digo del primero que es falso. Si ustedes logran decir eso, están aprobados. No se vayan, por favor, a lo que hacen los científicos. O sea, porque yo cuando pregunto ¿qué es verdad en ciencia? Cuando pregunto ¿por qué un enunciado es verdadero en ciencia? Bueno, porque ha sido comprobado con un experimento. No, eso no es lo que yo necesito. Yo ya sé que ha sido comprobado por un experimento. Lo que quiero que me digan es ¿por qué se le atribuye verdad a un enunciado? Y aquí está toda la cuestión lógica que quiero que vean. Así se le atribuye verdad. Y todo esto está dentro de estas teorías de la verdad por correspondencia. No quiero que me digan, bueno, se comprobó por un experimento. Sí sé que se comprobó por un experimento. Pero de última, lógicamente, ¿qué están haciendo? Están comparando dos hipótesis, dos enunciados. Y si corresponden, se le dice verdadero el primero, porque uno es un lenguaje de objeto y el otro es un metalenguaje. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, entonces, eso sería la verdad por correspondencia. La teoría de la coherencia, la verdad por coherencia, sería una verdad que se aplica en matemática o en lógica. O sea, algo es verdadero, por ejemplo, 5 más 2 es 7 es verdadero. ¿Por qué? Porque es coherente con el resto, con todos los otros enunciados de un sistema L, que sería, por ejemplo, la aritmética. Si vos tienes un sistema como la aritmética, hay un montón de enunciados que han sido deducidos a partir de axiomas, se llaman teoremas. ¿Bien? Ahora, si vos tomas uno de esos enunciados, por ejemplo, 5 más 2 es igual a 7, ¿por qué es verdadero ese enunciado?
porque está en coherencia con todo el resto de los otros enunciados. En cambio, 5 más 2 es 9, es falso, porque los otros enunciados no son coherentes con este. O sea, 5 más 2 es 9 no pertenece al sistema de aritmética. Entonces, la verdad por coherencia es parecida a la que yo le hablaba de un ajedrez. ¿Por qué saltar, si yo agarro el alfil y salto una pieza, ese movimiento en el alfil, en el ajedrez es falso? Es falso porque no es coherente con el juego del ajedrez. No está permitido, no es válido ese movimiento. Entonces, la verdad por coherencia es distinta a la verdad por correspondencia. La verdad por correspondencia implica una correspondencia entre dos enunciados en el cual uno de ellos proviene, ahora sí, del estado de cosas. Pero aquí, en matemática y en lógica, no. En matemática y lógica no hay ningún estado de cosas. Hay solamente un sistema que tiene un montón de enunciados que son coherentes entre sí. Uno de ellos es verdadero si es coherente. Y se le dice falso al que no es coherente con el resto del sistema. Bien, vamos a pasar esto de pragmatismo y consenso, bueno, no me interesa. Entonces, la verdad es un atributo que asignamos a algunas proposiciones del lenguaje. Las proposiciones no tienen valor de verdad a menos que se las atribuyamos. Acuérdense de esto. Cuando yo pregunte una hipótesis, ¿qué valor de verdad tiene? La respuesta es ninguna. ¿Por qué? Si es una hipótesis, yo no sé si es verdadero o falso. Entonces, para realizar la asignación de valor, necesitamos un criterio de verdad. O sea, especificar una función de valoración de verdad que asigne valores de verdad a proposiciones. Y así, esta función es una función parcial, ya que no todas las proposiciones tienen valor de verdad. Si no asignamos un valor de verdad a una proposición, la proposición en sí misma no es ni verdadera ni falsa. Por ejemplo, una hipótesis. No es ni verdadera ni falsa. Entonces, la verdad y la falsedad no son propiedades intrínsecas de las proposiciones, sino atributos que se le asignan sobre la base de alguna evidencia. La verdad es tan ficticia, conceptual, como una proposición o una función matemática. O sea, eso de buscar la verdad es una metáfora. La verdad no está en la realidad. Si todo el mundo, si el ser humano desapareciera de su lenguaje, no habría verdades. Porque las verdades solamente son atributos que le hacemos a ciertos enunciados, si corresponden con una evidencia. Bien, aquí los criterios de verdad pueden ser lo de coherencia, lo de correspondencia, y ya hemos visto nosotros el de correspondencia. Aquí está el de verdad formal que hemos visto. Voy a pasar algunas, como esta, verdad empírica o fáctica. La verdad empírica o fáctica sería un atributo que es un atributo de proposiciones que se refieren a hechos. Por ejemplo, Plutón tiene oro, ¿no? Asignamos un valor de verdad a una proposición P, por ejemplo, Plutón tiene oro, sobre la evidencia de corroboraciones empíricas tales como una batería de observaciones o mediciones controladas. La asignación es realizada por medio de una nueva proposición en el metalenguaje. P tiene valor de verdad verdadero con respecto a la evidencia E. Entonces los valores de verdad pueden cambiar si cambia la evidencia. Y esto es para ciencia, ¿no? Porque ciertos enunciados en el pasado tenían valor de verdad verdadero y hoy tienen valor de verdad falso. Por ejemplo, la Tierra es plana. ¿Por qué en un momento la Tierra es plana fue verdadero y ahora es falso? ¿Me pueden decir por qué? Pues profe, por los avances en las investigaciones. Bueno, y si avanza en las investigaciones, ¿qué va a cambiar? ¿Qué está cambiando con los avances en las investigaciones? Las verdades, ¿no? Sí, pero justamente quiero llegar a que ¿por qué cambia la verdad? Cuando vos realizas nuevos... Por la correspondencia de los enunciados. O sea, antes tenía un enunciado de hipótesis que no. Estoy metiendo en un terreno donde... Tenía un enunciado de hipótesis que correspondía con el enunciado evidencia. Sí. Bueno, ¿y ahora? ¿Por qué ya no corresponde? Investigaciones, esa hipótesis, esa enunciado de hipótesis ya no correspondía con el enunciado de evidencia. Porque tienes nueva evidencia.
Bueno, eso lo quiero que me digas. ¿Por qué hoy en día por qué hoy en día el enunciado la Tierra es plana es falso? Porque la evidencia que tenemos hoy en día hace de que no corresponda el enunciado la Tierra es plana. Antes teníamos menos evidencia y ese enunciado podía corresponder, y de hecho ha correspondido en algún punto, con que la Tierra es plana, y la Tierra es plana en el pasado, en una cierta circunstancia, era verdadero. En cambio ahora es falso. Entonces, la verdad en ciencia cambia cuando cambia la evidencia. Acuérdense de esto, porque muchos, cuando yo me pregunto, el enunciado la Tierra es plana, ¿es verdadero o falso? Y bueno, la respuesta es, con la evidencia actual es falso. Pero en la Edad Media era verdadero. Porque en la Edad Media había otra evidencia. Más pobre, peor que la de ahora. ¿Bien? Entonces con esa evidencia coincidía, porque vos mirabas el cielo y veías que se movía el Sol, que se movían los planetas, pero la Tierra no se movía. Aparte ninguno de ustedes siente el movimiento de la Tierra. Todo eso son evidencias que le hacen decir a ustedes que el enunciado de la Tierra es inmóvil, era verdadero. Pero hoy en día tenemos nueva evidencia, que sabemos un montón de cosas, porque tenemos acceso a nuevos dispositivos, tenemos acceso a salir, digamos, de la atmósfera y poder ver evidentemente que hay un movimiento y demás. Entonces todo eso te da nueva evidencia, y hoy en día el enunciado de la Tierra es inmóvil es falso. Y así con todos los enunciados de la ciencia. La ciencia tiene enunciados que hoy en día son considerados verdaderos porque la evidencia lo hace verdadero. ¿Y cuándo va a cambiar eso? Sí. No, que justamente lo que usted decía, de que hay algunos que no creen en la verdad y que todavía hay gente que cree en que la Tierra es plana. Bueno, esa gente que cree que la Tierra es plana está negando la evidencia. Claro. Bien, y por eso que no es alguien que está de acuerdo a la ciencia, porque la ciencia no puede negar la evidencia. Ellos están simplemente creyendo en algo que les gusta creer.